Hola, para quienes se están formando en odontología, hay un tema que no es opcional, es una necesidad absoluta, las interacciones farmacológicas. Hoy vamos a desglosar este tema, que es crítico para la seguridad de cualquier paciente. Y vamos a empezar con esta idea clave. La polimedicación, o sea que un paciente tome varios medicamentos, es una realidad de todos los días. Y como dice la cita, es como caminar en un campo minado. Una interacción puede provocar una reacción tóxica o, todo lo contrario, hacer que un tratamiento vital simplemente no funcione. Bien, aquí tenemos nuestra hoja de ruta para hoy. Vamos a ir desde el problema de fondo hasta las soluciones más prácticas que podemos aplicar en el día a día. Muy bien, arranquemos. La primera parada, el riesgo invisible. Vamos a explorar esos peligros que no siempre son evidentes, pero que todo profesional de la odontología debe saber anticipar. Primero lo primero, pongamos las cosas en claro. Cuando hablamos de interacción farmacológica, no es solo entre dos medicamentos con receta. Ojo, el concepto es mucho más amplio. Incluye fármacos de venta libre, suplementos, productos de herboristería y hasta ciertos alimentos. Como podemos ver, hay muchísimos factores que aumentan el riesgo, desde la genética de la persona hasta si tiene otras enfermedades. Pero, sin duda, la polifarmacia, o sea, el uso de varios medicamentos al mismo tiempo, es la principal bandera roja, sobre todo en pacientes mayores. Ya que entendemos el riesgo, pasemos a la siguiente sección para entender el cómo y el porqué de todo esto, los mecanismos de interacción. A grandes rasgos, las interacciones se dividen en dos tipos. Por un lado, las farmacocinéticas, que es básicamente lo que el cuerpo le hace al fármaco en todo su viaje. Y por otro, las farmacodinámicas, que es lo contrario, lo que el fármaco le hace al cuerpo, o sea, cómo actúa en su destino final. Una interacción farmacocinética puede ocurrir en cualquiera de estas 4 etapas, y si algo falla en alguna de ellas, se altera la cantidad de fármaco que realmente llega a donde tiene que actuar. De esas 4 fases, el metabolismo es un verdadero punto caliente para las interacciones, y el principal responsable es un sistema de enzimas que tenemos en el hígado, conocido como citocromo P450, un nombre para recordar. Este sistema es como una fábrica. Algunos fármacos son sustratos, es decir, la fábrica los procesa. Otros son inhibidores, como la claritromicina, que llegan y apagan las máquinas, haciendo que los otros fármacos se acumulen a niveles peligrosos. Y luego están los inductores, como la dexametasona, que aceleran la fábrica y hacen que los otros medicamentos se eliminen tan rápido que ni siquiera llegan a hacer efecto. Bueno, ahora vamos a lo nuestro. Enfoquémonos en los fármacos que más se recetan en odontología, los sospechosos habituales y las interacciones que más nos deben preocupar. Y esta imagen lo dice todo. Para que un fármaco funcione, su concentración debe estar en una ventana segura. Ni muy alta porque es tóxica, ni muy baja porque no sirve. Una interacción puede empujar esa concentración fuera de la ventana, hacia cualquiera de los dos lados. Hablemos de los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos. Son súper comunes, pero pueden causar problemas serios. Por ejemplo, pueden hacer que los medicamentos para la presión arterial no funcionen bien o aumentar peligrosamente el efecto de algunos antidiabéticos. Con los antibióticos pasa algo parecido. Pueden tener interacciones muy potentes. Una de las más conocidas es que pueden reducir la eficacia de los anticonceptivos orales, y otra, muy peligrosa, es que pueden potenciar el efecto de anticoagulantes como la warfarina, lo que aumenta muchísimo el riesgo de sangrado. Toda esta teoría está muy bien, pero cobra vida en la práctica. Así que vamos a ver cómo se aplica todo esto con algunos casos clínicos del día a día. Imaginen este escenario. Llega un paciente de 65 años, hipertenso, que está en tratamiento con un IECA y viene con un dolor de muelas insoportable. Un caso muy común. Y la pregunta es, ¿qué analgésico vamos a recetarle? Aquí es donde se pone a prueba lo que sabemos. Prescribir un AINE como el ibuprofeno no sería una buena idea. Como ya vimos, estos fármacos pueden chocar con el antihipertensivo y hacer que la presión arterial del paciente se descontrole. Ahora, otro caso clásico. Un paciente que está tomando anticoagulantes y necesita una profilaxis antibiótica antes de un procedimiento. La pregunta del millón: ¿qué antibiótico podemos elegir para evitar un sangrado que podría llegar a ser mortal? La alerta aquí es con los antibióticos de amplio espectro, como los macrólidos, porque pueden disparar el efecto del anticoagulante.
Pero lo más importante de este caso no es solo qué fármaco elegir, sino entender que es fundamental hacer una interconsulta con el médico tratante. Esto no es negociable. Y todo esto nos lleva a nuestra herramienta más poderosa para prevenir estos problemas. Nuestro mejor escudo, una buena anamnesis. La clave de una buena historia farmacológica es ir mucho más allá de la lista de medicamentos recetados. Hay que indagar, preguntar por suplementos, remedios naturales, consumo de alcohol. Cada detalle es una pieza del rompecabezas para la seguridad del paciente. Y cerramos con una pregunta que debería guiar la práctica diaria. ¿Qué interacción inesperada podría tener el próximo paciente que se siente en el sillón? La respuesta está en una vigilancia constante, en tener la curiosidad de indagar siempre un poquito más. Esa es la verdadera clave de la seguridad del paciente.